Resumen del Plan de Estudios 2011. Elevar la calidad de la educación implica mejorar el desempeño de todos los componentes del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores, autoridades, los materiales de apoyo y desde luego el plan y programa de estudio. Para lograrlo, es indispensable fortalecer los procesos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas que indican los avances y las oportunidades de mejora para contar con una educación cada vez de mayor calidad. En este contexto, el sistema educativo orienta la educación hacia la consecución de condiciones propicias de equidad y calidad. Por tanto, el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el conocimiento es la fuente principal. La reforma integral de la educación básica. La RIEB es una política pública que impulsa la formación integral de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida, el logro de perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y el establecimiento de estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. Lo anterior requiere una educación básica que emane del artículo 3 de la Constitución y de la Ley General de Educación, una escuela pública capaz de brindar una oferta educativa integral, favorecer la educación inclusiva, alta especialización de los docentes en servicio, asesoría académica a la escuela, desarrollo de materiales educativos y de nuevos modelos de gestión, transformar la práctica docente teniendo como centro el alumno. Características del Plan de Estudios 2011. El Plan de Estudios 2011 es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo desde las dimensiones nacional y global que condicionan al ser humano y al ser universal. El Plan de Estudios es de observancia nacional y reconoce que la equidad en la educación constituye uno de los componentes irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la escuela y se encuentra en contextos diferenciados. Otra característica es su orientación hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia. Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de manera temprana. En consecuencia, la escuela desarrolla estrategias de atención y retención. Principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. 1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. El centro y el referente fundamental del aprendizaje del estudiante, porque requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores de pensamiento, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones, manejar información, innovar y crear. 2. Planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. El diseño de actividades de aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en el que se desenvuelven. 3. Generar ambientes de aprendizaje. Se denomina ambiente de aprendizaje el espacio donde se desarrollan la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. En el hogar, como ambiente de aprendizaje, los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académicas al organizar el tiempo y el espacio en casa. 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas considerando las siguientes características: que sea inclusivo, defina metas, favorezca el liderazgo compartido, permite el intercambio de recursos, desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad y se realicen en entornos presenciales y virtuales. 5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimientos, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, sintetizan los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son indicadores del logro que definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. 6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. La escuela debe favorecer que además de utilizar el libro de texto, empleen otros materiales para el aprendizaje permanente como acervos para la biblioteca escolar y la biblioteca del aula, materiales audiovisuales, multimedia e internet, materiales y recursos educativos informáticos mediante portales educativos como
objetos de aprendizaje ODAS, planes de clase, reactivos, plataformas tecnológicas y software educativo. 7. Evaluar para aprender. Desde el enfoque formativo, la evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres, familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. El docente realiza o promueve distintos tipos de evaluación, diagnósticas, formativas y sumativas. Para el caso de la primaria y la secundaria, la autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes. La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la mejora de la práctica docente. Cuando los resultados no sean los esperados, el sistema educativo creará oportunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías o otros apoyos educativos que se adecuen a las necesidades de los estudiantes. Algunos instrumentos que deberán usarse para la obtención de evidencias son rúbrica o matriz de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario, observación directa, producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos, esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes observadas en actividades colectivas, portafolio y carpeta de trabajos, pruebas escritas u orales. La boleta de evaluación para la primaria y la secundaria incorpora estándares de habilidad lectora y criterios aprobados con condiciones. En la asignatura Lengua Indígena es importante que el docente considere aspectos específicos relacionados con las particularidades culturales y lingüísticas de las lenguas indígenas. Favorecer la inclusión para atender la diversidad. Al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo el derecho a la educación al ofrecer una educación pertinente e inclusiva. Pertinente porque valora y protege y desarrolla las culturas, sus visiones y conocimientos. Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades. 9. Incorpora temas de relevancia social. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores, actitudes, sin dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación ambiental, para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar, bullying, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación mundial y la educación en valores y ciudadanía. 10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Se requiere renovar el pacto entre los diversos actores educativos con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan vínculos con los derechos y las responsabilidades y delimiten el ejercicio del poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la familia. 11. Reorientar el liderazgo. Reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una relación horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de decisiones centrada en el aprendizaje de los alumnos. Algunas características del liderazgo que señala la UNESCO y que es necesario impulsar son la creatividad colectiva, la visión de futuro, la innovación para la transformación, el fortalecimiento de la gestión, la promoción del trabajo colaborativo, la asesoría y la orientación, la tutoría y la asesoría académica a la escuela. 12. La tutoría se concibe como el conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. En el caso de los estudiantes, se dirige a quienes presentan rezago educativo o, por el contrario, poseen actitudes sobresalientes. Si es para los maestros, se implementa para resolver situaciones de dominio específico de los programas de estudio. Competencias para la vida. Movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de objetos concretos. Son más que el saber hacer o el saber ser, porque se manifiesta en la acción de manera integrada. Poseer solo conocimientos o habilidades no significa ser competente. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar lo que se presente, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración, la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. Competencias para la convivencia.
Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. Perfil de egreso de la educación básica. El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles. Sus razones de ser son: definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica, ser un referente común para la definición de los componentes curriculares, ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito. Como resultado del proceso de formación, el alumno mostrará los siguientes rasgos: utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. Argumenta y razona al analizar situaciones. Identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar los propios puntos de vista. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, actúa con responsabilidad social y apego a la ley. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa, reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en nosotros y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. Promueve y asume el cuidado de la salud y el ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. Mapa curricular de la educación básica. El mapa curricular de la educación básica se representa en 4 componentes. Los campos formativos son: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia. En el primer ciclo, que corresponde a primero, segundo y tercero de preescolar, los campos formativos son lenguaje y comunicación, segunda lengua inglés, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, expresión y apreciación artística. El tercer periodo implica primero, segundo y tercero de primaria, y en este se trabaja español, segunda lengua inglés, matemáticas. En primero y segundo, exploración de la naturaleza y la sociedad. En tercero, estudio de la entidad donde vivo. Formación cívica y ética, educación física y educación artística. El tercer periodo escolar, que comprende cuarto, quinto y sexto, se trabaja español, segunda lengua inglés, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia. Formación cívica y ética, educación física y educación artística. El cuarto periodo, que comprende primero, segundo y tercero de secundaria, se trabaja español 1, 2 y 3. Segunda lengua 1, 2 y 3. Matemáticas 1, 2 y 3. Ciencias 1 con énfasis en biología, ciencias 2 con énfasis en física, ciencias 3 con énfasis en química. Tecnología 1, 2 y 3. En primer grado se trabaja geografía de México y del mundo y la asignatura estatal. En segundo y tercero de secundaria, historia 1, historia 2.
Formación cívica 1 y formación cívica 2. Orientación y tutoría 1, 2 y 3. Educación física 1, 2 y 3. Y artes, que es música, danza, teatro o artes visuales. Estándares curriculares. Los estándares curriculares se organizan en 4 periodos escolares de 3 grados cada uno. Esos cortes corresponden a ciertos rasgos o características clave de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los estándares son el referente para el diseño de instrumentos que evalúen los alumnos. Campos de formación para la educación básica. Los campos de formación se organizan, regulan y articulan los espacios curriculares y tienen un carácter interactivo entre sí y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Campo formación, lenguaje y comunicación. Desarrolla competencias comunicativas y de lectura en los estudiantes a partir del trabajo con los diversos usos sociales del lenguaje. En la práctica comunicativa de los diferentes contextos, se busca desarrollar competencias de lectura y de argumentación de niveles complejos al finalizar la educación básica. Campo formativo, lenguaje y comunicación preescolar. En preescolar los niños interactúan en situaciones comunicativas y emplean formas de expresión oral con propósitos y destinatarios diversos, lo que genera un efecto significativo en su desarrollo emocional, cognitivo, físico, social, al permitirles adquirir confianza y seguridad en sí mismos e integrarse a su cultura y a los distintos grupos sociales en que participan. El preescolar también favorece la incorporación de los niños a la cultura escrita a partir de la producción e interpretación de textos diversos. Esta interacción fomenta el interés por conocer su contenido y a encontrarle sentido aún antes de leer de forma convencional y autónoma. Segunda lengua, inglés en preescolar. La enseñanza tiene como propósito propiciar el contacto y la familiarización de los niños con el inglés mediante el involucramiento en prácticas sociales del lenguaje y el desarrollo de competencias que constituyen la base de aprendizajes. Los ámbitos de inglés son familiar y comunitario, literario y lúdico, académico y de formación. Español en primaria y secundaria. Se centra en las prácticas sociales del lenguaje, que se definen como pautas o modos de interacción, de producción e interpretación de prácticas orales y escritas, de comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos, de aproximarse a su escritura y de participar en intercambios orales. El español busca acrecentar y consolidar las habilidades de los alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje, formarlos como sujetos sociales, autónomos, conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje y que en primer lugar desarrollen competencias comunicativas y en segundo lugar el conocimiento de la lengua, es decir, la habilidad para utilizarla. Lengua indígena en primaria para escuela de educación indígena. Los programas de estudio de lengua indígena asumen las prácticas del lenguaje y se organizan en 4 ámbitos: la vida familiar y comunitaria, la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos, la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos, estudio y difusión del conocimiento. Segunda lengua, inglés en primaria y secundaria. El inglés como segunda lengua en primaria y secundaria establecen situaciones comunicativas básicas que desarrollan competencias específicas donde el alumno requiere habilidades para comprender frases y expresiones de uso frecuente, sabe comunicarse en tareas simples, sabe describir aspectos de su pasado y entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Campo de formación, pensamiento matemático. Desarrolla el razonamiento para la solución de problemas, en la formulación de argumentos para explicar sus resultados y en el diseño de estrategias y procesos para tomar decisiones. Campo formativo, pensamiento matemático en preescolar. El desarrollo del pensamiento matemático inicia en preescolar y su finalidad es que los niños usen los principios del conteo, reconozcan la importancia y utilidad de los números en la vida cotidiana y se inicien en la resolución de problemas y en la aplicación de estrategias que impliquen agregar, reunir, quitar, igualar y comparar colecciones. Estas acciones crean nociones del algoritmo para sumar o restar. Este campo formativo favorece el desarrollo de nociones espaciales. Matemáticas en primaria y secundaria. En primaria, el estudio de las matemáticas considera el conocimiento y el uso del lenguaje aritmético, algebraico y geométrico, así como la interpretación de información y de los procesos de medición. En secundaria atiende el tránsito del razonamiento intuitivo al deductivo y de la búsqueda de información al análisis de los recursos que se utilizan para presentarla. A lo largo de la educación básica se busca que los alumnos sean responsables de construir nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica formular y validar conjeturas, plantearse nuevas preguntas, comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución, buscar argumentos para validar procedimientos y resultados, encontrar diferentes formas de resolver los problemas, manejar técnicas de manera eficiente.
campo de formación, exploración y comprensión del mundo natural y social. Integra diversos enfoques disciplinares relacionados con aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científicos. Constituye la base de la formación del pensamiento científico histórico, basado en evidencias y métodos de aproximación a los distintos fenómenos de la realidad. Campo, exploración y conocimiento del mundo en preescolar. En preescolar el campo se centra en el desarrollo del pensamiento reflexivo y busca que los niños pongan en práctica la observación, la formulación de preguntas, resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, inferencias de argumentos en la observación y el análisis de los fenómenos y procesos perceptibles que les ayuden a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos que ya poseen y la nueva información que incorporan. En cuanto al conocimiento y a la comprensión del mundo social, se propician aprendizajes que contribuyen a la formación y al ejercicio de valores para la convivencia sobre la cultura familiar y de su comunidad, la comprensión de la diversidad cultural, lingüística y social y de los factores que posibilitan la vida en sociedad. Campo formativo, desarrollo físico y salud en preescolar. El campo formativo estimula la actividad física y busca que se experimente el bienestar de una vida activa y se tome conciencia de las acciones que se realizan para prevenir enfermedades, lograr estilos de vida saludable, desarrollar formas de relación responsable y comprometida con el medio y tomar medidas para evitar riesgos en el hogar, la escuela y la calle. Exploración de la naturaleza de la sociedad. La premisa de esta asignatura es la integración de experiencias cuyo propósito es observar con atención objetos, animales y plantas, reconocer características que distinguen a un ser vivo de otro, formular preguntas sobre lo que quieren saber, experimentar para poner a prueba una idea o indagar para encontrar explicaciones acerca de lo que ocurre en el mundo natural y en su entorno familiar y social. En la primaria, el primero y segundo grado es donde se establecen las bases para el desarrollo de la formación científica básica, el estudio del espacio geográfico y del tiempo histórico y la adquisición de nociones sobre tecnología. La entidad donde vivo. Esta asignatura se cursa en el tercer grado de primaria y su finalidad es que los niños, para fortalecer su sentido de pertenencia, su identidad local, regional, nacional, reconozcan las condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas que caracterizan la entidad donde viven y cómo han cambiado a partir de las relaciones que los seres humanos establecieron con su medio a lo largo del tiempo. Ciencias naturales en primaria y ciencias en secundaria. La cultura de la prevención es uno de los ejes prioritarios, ya que favorece la toma de decisiones a favor de la salud y el ambiente, prioriza la prevención de quemaduras y otros accidentes mediante las prácticas de hábitos y utiliza el análisis y la inferencia de situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias. Tecnología en secundaria. La asignatura de tecnología en secundaria se orienta al estudio de la técnica y sus procesos de cambio, considerando sus implicaciones en la sociedad y en la naturaleza. Busca que los estudiantes logren una formación tecnológica que integre el saber teórico conceptual del campo de la tecnología y el saber hacer técnico instrumental para el desarrollo de procesos técnicos, así como el saber ser para tomar decisiones de manera responsable en el uso y la creación de productos y procesos técnicos. Geografía en primaria y secundaria. La asignatura de geografía en primaria da continuidad a los aprendizajes de los alumnos en relación con el espacio donde viven, para que conozcan la distribución y las relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico, en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial, mediante el desarrollo integrado de conceptos, habilidades y actitudes que contribuyan a construir la identidad local, estatal y nacional, valorar la diversidad natural, social, cultural, lingüística y económica y participar en situaciones de la vida cotidiana para el cuidado del ambiente y la prevención de desastres. En secundaria, la asignatura de Geografía de México y del Mundo da continuidad a los aprendizajes de primaria con el propósito de que los alumnos logren asumirse como parte del espacio geográfico, valoren los componentes naturales de la superficie terrestre, la biodiversidad, la dinámica de la población mediante los componentes sociales y culturales, así como la desigualdad socioeconómica para fortalecer su participación ante los problemas sociales, el cuidado del ambiente, la vulnerabilidad de la población y la calidad de vida nacional y mundial. Historia en primaria y secundaria. El estudio de la historia en primaria aborda en cuarto y quinto grados la historia nacional y en sexto grado la historia del mundo hasta el siglo XVI. En segundo grado de secundaria continúa la historia del mundo a partir del siglo XVI hasta nuestros días y en tercer grado se aborda la historia de México en su totalidad. El enfoque formativo de la historia expresa que el conocimiento histórico está sujeto a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevos interrogantes, métodos y hallazgos, además de que tiene como objeto de estudio a la sociedad. Es crítico, inacabado e integral. Asignatura estatal. Los programas de la asignatura estatal ofrecen oportunidades para integrar y aplicar aprendizajes del entorno social, cultural y natural de los estudiantes, fortalecer contenidos específicos de la región y la entidad,
y apoyar el desarrollo del perfil de egreso, la educación básica y de las competencias para la vida mediante el trabajo con situaciones y problemas particulares de la localidad y el contexto donde viven y estudian. Se cursa en primer grado de la secundaria. La SEP establece lineamientos nacionales donde se explican campos temáticos, la historia, la geografía y el patrimonio cultural de la entidad, educación ambiental para la sustentabilidad, estrategias para que los alumnos se enfrenten y superen problemas, situaciones de riesgo, lengua y cultura indígena. Campo de formación de desarrollo personal y para la convivencia. Integra diversos enfoques disciplinares relacionados con las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias y la psicología. Se integra en la formación cívica y ética, la educación artística y la educación física, para un desarrollo más pleno e integral de las personas. Se trata de que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. Campo formativo, desarrollo personal y social en preescolar. El campo se refiere a las actitudes y los procesos de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales, la comprensión y la regulación de las emociones y la habilidad para establecer relaciones interpersonales, por medio de la autorregulación al acordar límites a su conducta. Campo formativo, expresión y apreciación artística en preescolar. Se orienta a potenciar la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, para que expresen sus sentimientos mediante el arte y experimenten sensaciones de logro. Progresen en sus habilidades motoras y las fortalezcan al utilizar materiales, herramientas y recursos diversos. Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan, expresan a partir del arte. Reconozcan que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aprendiendo a valorar la diversidad. Formación cívica y ética en primaria y secundaria. La finalidad es que los alumnos asuman posturas y compromisos éticos vinculados con su desarrollo personal y social, teniendo como marco de referencia los derechos humanos y la cultura política democrática. Educación física en primaria y secundaria. En preescolar se pretende la construcción de patrones básicos de movimiento en los niños a partir del esquema corporal, así como de la comunicación y la interacción con los demás mediante actividades lúdicas y de expresión, y propiciar experiencias y conocimientos que favorezcan su corporalidad en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. En primaria, plantea que los alumnos desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de sus habilidades y destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorezcan su corporalidad y el sentido cooperativo, así como la construcción de normas, reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego. En secundaria, se destaca la importancia de la aceptación de su cuerpo y el reconocimiento de su personalidad al interactuar con sus compañeros en actividades en las que pongan en práctica los valores. El disfrute de la iniciación deportiva y el deporte escolar, además de reconocer la importancia de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre con prácticas que favorecen una vida saludable. Educación artística en primaria y artes en secundaria. La asignatura se organiza en distintas manifestaciones artísticas: música, expresión corporal y danza en primaria, y danza en secundaria, artes visuales y teatro. Los alumnos desarrollan la memoria, la atención, la escucha, la corporalidad y tienen mayores interacciones. En secundaria se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas y procesos que les permitan expresarse artísticamente, interactuar con distintos códigos, reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos, interpretar los significados de esos elementos y otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico. Tutoría en secundaria. El propósito de la tutoría es fomentar vínculos de diálogo, reflexión y acción para fortalecer la interrelación de los estudiantes en cada grupo respecto a su desempeño académico, las relaciones de convivencia y la visualización de sus proyectos de vida, donde el tutor genera estrategias preventivas y formativas que contribuyen al logro del perfil de egreso de la educación básica. Diversificación y contextualización curricular. Marcos curriculares para la educación indígena. Los marcos curriculares tienen como principios generales la contextualización y la diversificación. Contextualización porque permiten acceder a la indagación, profundización e inclusión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la perspectiva de su cosmovisión. Diversifican porque proponen los tratamientos pedagógicos que instan al docente a partir de la realidad escolar, cultural y social inmediata en la que se puede manifestar la diversidad social, cultural, lingüística o una menor heterogeneidad. En la diversificación se definen los aprendizajes esperados con un enfoque centrado en el desarrollo de competencias. Asimismo son nacionales, especializados, étnicos, dinámicos, innovadores. Parámetros curriculares para la educación indígena.
Los parámetros curriculares contienen propósitos, enfoque, contenidos generales y recomendaciones didácticas y lingüísticas. Además, a partir de la guía curricular se elaboran programas de estudio por lengua, considerando las particularidades lingüísticas y culturales. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan en 4 ámbitos: la familia y comunidad, la tradición oral, los testimonios históricos y la literatura, la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos, el estudio y la difusión del conocimiento. Gestión para el desarrollo de las habilidades digitales. Los indicadores de desempeño para los docentes en el uso de las TIC son: utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensión de conocimientos y conceptos, aplicar conceptos adquiridos utilizando las TIC, explorar preguntas y temas de interés utilizando las TIC, utilizar el correo electrónico, blogs, foros y servicios de mensajería para trabajar de manera colaborativa e intercambiar opiniones, experiencias y resultados con otros estudiantes, utilizar modelos y simulaciones para explorar algunos temas, generar productos originales con el uso de las TIC en los que se haga uso del pensamiento crítico, la creatividad o la solución de problemas basados en situaciones de la vida real. Desarrollar investigaciones o proyectos, utilizar herramientas de productividad, un software para la presentación e integración de las actividades de la investigación y un software para procesar datos. Utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje aplicando las reglas de etiqueta digital, hacer un uso responsable del software y hardware, hacer uso ético, seguro y responsable de Internet y herramientas digitales. En suma, la estrategia de habilidades digitales para todos consta de los siguientes componentes: pedagógico, comprende el desarrollo de materiales educativos, objetos de aprendizaje, planeación de clases sugeridas y reactivos que facilitan el manejo de los estándares. Gestión. Su objetivo es organizar, sistematizar y compartir la información en el programa Habilidades Digitales para Todos, aula, escuela, estado y federación. Acompañamiento. Su propósito es apoyar a los maestros, resolver sus dudas y orientarlos para el mejor aprovechamiento de la tecnología en el entorno educativo, incluye la formación en el uso de tecnologías en la educación y la certificación. Conectividad e infraestructura. Considera todo el equipamiento, la conectividad y los servicios necesarios para que las aulas operen correctamente y favorece un mayor nivel de interacción niño-computadora para avanzar en la disminución de la brecha de acceso a la información. La gestión educativa de los aprendizajes. La gestión escolar. La RIEP propone los estándares de gestión para la educación básica, como normas que orientan la organización escolar, es decir, cómo deben ser las prácticas y relaciones de cada actor escolar. Una gestión con bases democráticas en que la toma de decisiones se centre en el aprendizaje de los alumnos con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Elementos y condiciones para la reforma en la gestión escolar. Las regiones para la gestión de la educación básica serán una unidad de apoyo próximo a la escuela, donde la gestión tendrá la visión integral de la educación básica y un enfoque de desarrollo regional. Gestión de la asesoría académica en la escuela. La asesoría y el acompañamiento a la escuela se basa en la profesionalización de los docentes y directivos, desde el espacio escolar y como colectivos, lo que a su vez facilita la operación de un currículo que exige alta especialización. Tutoría y acompañamiento a maestros y alumnos son la base y la consecuencia del sistema de evaluación. Modelos de gestión específicos para cada contexto. Las acciones de innovación en la gestión que tienen la intención de fortalecer a la escuela deben considerar las escuelas multigrado y las telesecundarias. Gestión para avanzar hacia una escuela de tiempo completo. En este marco, el gobierno federal ha emprendido una estrategia mediante la apertura de escuelas de tiempo completo con el propósito de atender diversas necesidades sociales y educativas, entre las que destacan el fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos, brindar igualdad de oportunidades de aprendizaje y apoyar a las madres trabajadoras y las familias uniparentales al ofrecerles a sus hijos un espacio educativo de calidad y seguro. Gestión del tiempo en jornada ampliada. La SEP puso en marcha un programa de ampliación de la jornada escolar con un esquema propio del DF. Las escuelas de jornada ampliada. La ampliación de la jornada permite brindar a los estudiantes oportunidades para profundizar en el estudio del currículo, así como incrementar las horas destinadas al aprendizaje del inglés, la inmersión en el uso de las TIC y disponer de más tiempo para la educación física y el desarrollo de una vida saludable. Estándares curriculares y aprendizajes esperados. PISA, un referente internacional. El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE es un marco de referencia internacional que permite conocer el nivel de desempeño de los alumnos que concluyen la educación básica y evalúa algunos de los conocimientos y habilidades necesarios que deben tener para desempeñarse de forma competente en la sociedad del conocimiento. Estándares curriculares. Los estándares curriculares expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en los 4 periodos escolares, al concluir el preescolar, al finalizar el tercer grado de primaria, al término de la
de la primaria, sexto grado y al concluir la secundaria. Estándares de español. Los estándares curriculares de español integran los elementos que permiten usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en 5 componentes: procesos de lectura e interpretación de textos, producción de textos escritos, producción de textos orales y participación en eventos comunicativos, conocimiento de las características de la función y el uso del lenguaje, actitudes hacia el lenguaje. Estándares de segunda lengua inglés. Se agrupan en comprensión, expresión, multimodalidad, actitudes hacia el lenguaje y la comunicación. Estándares de matemáticas. Los estándares curriculares de matemáticas representan la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos. Comprende el conjunto de aprendizajes que se espera de los alumnos en los 4 periodos escolares para conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. Se organizan en sentido numérico, pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información, actitud hacia el estudio de las matemáticas. Su progresión se debe entenderse como transitar el lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, ampliar y profundizar los conocimientos, avanzar desde el requerimiento de ayuda a resolver problemas hacia el trabajo autónomo. Estándares en ciencias. Los estándares curriculares de ciencias presentan la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provee de una formación científica básica al concluir los 4 periodos escolares. Se presentan en 4 categorías: conocimiento científico, aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología, habilidades asociadas a la ciencia, actitudes asociadas a la ciencia. La progresión a través de los estándares de ciencias debe entenderse como adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción del lenguaje científico, desarrollo de la mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales, vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas. Estándares de habilidades digitales. Los estándares curriculares de habilidades digitales presentan la visión de una población que utiliza medios y entornos digitales para comunicar ideas e información e interactuar con otros. Implican la comprensión de conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC, es decir, utilizar herramientas digitales para resolver distintos tipos de problemas. Se organizan a partir de 6 campos: creatividad e innovación, comunicación y colaboración, investigación y manejo de la información, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, ciudadanía digital, funcionamiento y concepto de las TIC.